Preciosa familia de la fe, amada Iglesia Epicentro Ríos de Agua Viva, qué bendición poder estar en este momento a través de este medio, llegando hasta cada uno de sus hogares, hasta cada una de sus familias. Gracias por estar allí conectados con nosotros, primeramente con Dios, pero a través también de este tiempo en el que queremos no solo glorificar y exaltar el nombre del Señor y agradecer por su bondad y misericordia, no solo pedir por nuestra nación y por las naciones de la tierra, sino también escuchar su palabra y atender a su voz y a su llamado para nuestro corazón. Yo le invito en este momento a orar conmigo. Padre del cielo, nos disponemos ahora para recibir tu palabra, para escuchar de tu palabra ese mensaje que tienes para nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que por medio de tu Espíritu, tú nos estés hoy enseñando. Abre nuestro entendimiento, por favor. Toca hoy nuestros corazones y nuestras vidas. Y te pedimos que haya una transformación en nosotros, un cambio, de acuerdo a lo que tú quieres y tienes para nuestras vidas. Yo pido que sobre cada hogar, sobre cada lugar que ahora está conectado, Señor, con nosotros, tu presencia esté allí tocando sus vidas para transformación, para sanidad, para libertad, para bendición de cada uno. Y Señor, tú esperas que tu pueblo no solo reciba tu palabra, sino que viva tu palabra. Estamos dispuestos, Señor. Gracias por hablarnos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos hablar acerca de los acontecimientos que sucedieron un día como hoy, que es recordado y que es remembrado en todo el mundo, en este día que se conoce como día Jueves Santo, o como el jueves previo a la Pascua, o como el día previo al día en que el Señor fue a la cruz para allí entregar su vida en rescate por nosotros. ¿Qué sucesos tuvieron lugar ese día? Así que yo les invito a que por favor tomemos nota, porque en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se narra lo que sucedió y lo que aconteció un día como hoy. En Mateo capítulo 26, en los versos 17 al 75, allí vamos a encontrar lo que, según Mateo, sucedió un día como hoy. Pero también en Marcos capítulo 14, versos 12 al 27. Lo mismo que en Lucas capítulo 22, versos 1 al 65. Y el más extenso de todos, el Evangelio de Juan, registra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, en el verso 27, los acontecimientos de ese día en particular. Qué especial que Juan, de sus 21 capítulos que tiene el Evangelio, haya dedicado 5 capítulos a los acontecimientos de un solo día. Este día que hoy estamos recordando y que estamos conmemorando. Yo le invito a que vayamos por favor al Evangelio según San Marcos y capítulo 14, vamos al verso 12 en adelante. Marcos capítulo 14, verso 12. Y si estamos allí en la Escritura, en la palabra del Señor, quiero que podamos leer por favor desde el verso 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche,
vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos, comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, acabamos de leer de los versos 12 al verso 25. Los versos siguientes, hasta el verso 65, narran lo que sucedió esa tarde y esa noche de un día como hoy. Como lo habíamos estado anunciando durante esta semana y comunicando a la congregación, hoy vamos a participar de esta conmemoración, de este mandamiento del Señor, de esta ordenanza que el Señor estableció para los discípulos, para sus discípulos, para ti y para mí, que somos discípulos de Jesús. Vamos hoy a celebrar la cena del Señor y a compartir el pan y la copa. Este es el momento en que el Señor, cuando come con los discípulos la Pascua, toma el pan y toma la copa. Este era pan sin levadura. Esta semana que ellos están viviendo era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Las masas se preparaban, pero no podía haber levadura en ningún hogar, en ninguna casa, ni tampoco leudar sus masas. No había levadura, no podía haber levadura. ¿Desde cuándo fue establecido esto para el pueblo de Israel en la celebración y en la fiesta? Desde que el Señor les sacó de la esclavitud de Egipto. Tendríamos que ir a la historia que nos narra el libro de Éxodo, desde el capítulo 6, cuando hace el llamado a Moisés. Cuando le dice a Moisés: quiero que vayas, te presentes a Faraón y le digas en mi nombre que deje ir a mi pueblo. El Señor le advierte a Moisés que Faraón no le dejará ir, no saldrá el pueblo solo porque Faraón quiera dejarles ir. Pero esto tenía un propósito. La dureza del corazón de Faraón y no dejarles ir libres tenía un propósito, y era revelar y mostrar la grandeza del Dios de los hebreos, del Dios de esta nación que había estado por 400 años en esclavitud allí en la nación de Egipto. Ustedes recordarán que el Señor envió cada una de las plagas, 9 plagas en total, hasta la última plaga con la que el Señor le dijo a Moisés: luego de esta señal, luego de esta plaga, Faraón os dejará ir libres. Así que entonces se presenta Moisés ante Faraón y le hace saber que la muerte va a visitar a todo primogénito, primogénito de los animales, primogénito de los esclavos y siervos de Egipto, primogénito de las personas en Egipto, y que la muerte entrará a cada una de sus casas. Para que la muerte no tocara a los israelitas y a los hebreos, Dios le dice a Moisés que debe hacer algo, y es que tomara un cordero y que lo sacrificara, y que debía tomar la sangre de ese cordero y untarla en los postes y en los dinteles de las puertas de los hebreos. Y los hebreos debían pasar esa noche en casa, guardados, y no salir. Porque Dios enviaría a su ángel, y el ángel entraría
en todo lugar, en todo hogar y en toda casa donde no viera la sangre, allí el ángel de la muerte vendría y causaría la muerte de los primogénitos. Pero el ángel venía a los hogares de los israelitas, de los hebreos que habían creído la palabra de Dios, que habían entregado a través de Moisés y que habían sacrificado el cordero y que tenían la sangre en sus puertas. El ángel pasaba por alto y allí no había muerte. Y allí el Señor les dice, esto es la Pascua. Allí por primera vez se celebra la primera Pascua. Esta Pascua sería un símbolo, sería una sombra de la imagen del verdadero Cordero Pascual, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Lo que vivió Israel, la liberación, la salvación y el ser guardados de la muerte, fue gracias a que confiaron en la palabra de Dios dada a través de Moisés y confiaron en el sacrificio del Cordero y confiaron en la sangre de ese Cordero. Obedecieron, tal vez sin comprenderlo a cabalidad, sin entenderlo muy bien, pero solo tenían que seguir las instrucciones de Dios y creer la palabra de Dios. La Biblia dice que algunos egipcios también escucharon esto y creyeron y estuvieron guardados en los hogares de algunos hebreos. Y allí, ellos siendo egipcios, la muerte no les tocó. Porque el poder estaba en la obediencia y en la fe a esta instrucción de Dios y a esta palabra de Dios. Ese cordero era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, del verdadero Cordero que se sacrificaría para darnos a nosotros el rescate del infierno, de la muerte eterna, de la condenación eterna. El Señor Jesucristo es ese verdadero Cordero Pascual. Así que pasaron cientos y miles de años, año tras año. Israel recordaba, como el Señor se los había ordenado, esta celebración, por el mismo mes, por la misma fecha, para recordar la salida de Egipto, porque el Señor les había dado libertad. Y llegó el momento en que estaba el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Él mismo da la orden a los discípulos para que preparen el lugar donde ellos deben esa noche comer la Pascua. Los panes sin levaduras hacían parte de la celebración de la Pascua. Y luego de que ellos comen la Pascua, o mejor el cordero que debía comerse asado con panes sin levadura y hierbas amargas, luego de terminar la cena, Jesús hace algo. Y dice el texto que toma el pan y toma la copa. En la copa, ¿qué había? En vino. Había el fruto de la uva, o mosto, que es el resultado de la extracción del zumo de la uva. Y el Señor toma el pan y toma la copa y hace un simbolismo. Y dice, coman de este pan porque este es mi cuerpo. Recuerden que ese pan era sin levadura. Y la levadura representa en la Biblia el pecado, la contaminación del pecado. Lo que hace el efecto de la levadura en la masa, un poco de levadura. No hay necesidad de revolver homogéneamente, no. La levadura toda, luego de un par de horas, ha leudado toda la masa. Toda la masa se fermenta, todo ese hongo que se colocó en una esquina de la masa, en una pequeña parte de la masa, se encarga de leudar toda la masa. Y ese es el efecto del pecado. El pecado entró por un hombre y por ese hombre, Adán, vino a toda la humanidad. Y escrito está en la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la presencia de Dios y no podemos accesar delante de su santidad, ante su justicia. Somos injustos y merecemos castigo eterno por nuestra rebelión y nuestro pecado. Así que ese pan sin levadura solo es símbolo de un cuerpo. No ha existido desde el primer hombre Adán hasta el día de hoy un ser humano que no nazca sin pecado. El pecado entró por un hombre y por ese hombre vino a toda la humanidad. Pero hubo un hombre que no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que nació sin pecado y vivió sin pecado, y aunque fue tentado en todo, no accedió a la tentación, no obedeció a Satanás
y no se sometió a la obediencia de Satanás, sino que guardó los mandamientos de Dios y cumplió lo que el Padre quería ver en la vida de un hombre. Solo Jesús pudo satisfacer la justicia de Dios. Solo el Hijo de Dios, mientras vivió en carne en esta tierra, hace casi 2000 años atrás, pudo vivir la vida que ningún otro hombre vivió. Y aceptó Dios que este sacrificio, la vida de su Hijo que se entregaba, fuera recibido porque Él era un sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado. Así que cuando Jesús toma el pan, dice: este es mi cuerpo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús pronunció unas palabras que fueron difíciles para los saduceos, escribas y fariseos y doctores de la ley cuando la escucharon. Jesús dijo: yo soy el pan de vida y mi carne es verdadero alimento y verdadera comida. Y quien come mi carne tiene vida y vida eterna. Si tú escuchas estas palabras, lo primero que viene al pensamiento es: comer carne de humano no es permitido, está prohibido. Eso sería canibalismo. Pero Jesús estaba hablando metafóricamente. El Señor estaba diciendo que poner nuestra fe en su cuerpo, en su entrega, en su sacrificio, nos daría a nosotros la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios y pasar de condenación y muerte eterna a la vida eterna que Él ofrece para todo aquel que en Él cree. Lo mismo que había sucedido aquella primera noche de Pascua, cuando los israelitas, sin saber muy bien qué era lo que estaba sucediendo, solo estaban siguiendo la instrucción de Dios. Cuando sacrificaron ese cordero y comieron la carne de ese cordero, esa noche pasó algo. Sus cuerpos enfermos, degradados por lo que había sido una vida de esclavitud de décadas y de generaciones pasadas, sus cuerpos fueron milagrosamente restaurados y sanados mientras comían ese cordero, la carne de ese cordero que sacrificaron en casa. Y cuando tomaron la sangre de ese cordero y la colocaron en las puertas, en los dinteles y en los postes de sus puertas, el milagro ocurrió. La vida para ellos ocurrió. La muerte no entró a ellos. Es lo mismo que sucede ahora cuando Dios entregó a su Hijo como el verdadero Cordero Pascual. La fe, nuestra fe, tu fe y mi fe en una persona única, singular y especial. La vida sin pecado del Hijo de Dios. Y nosotros, sabiendo que somos pecadores, nuestros pecados les son cargados a Él, y la justicia que Él vivió, que pudo satisfacer la justicia de Dios, ahora nos es dada a nosotros. Y por eso dice la carta a los Romanos en el capítulo 3 en adelante: la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Ahora somos justificados delante de Dios, perdonados, hechos justos, no porque seamos justos o porque hagamos buenas obras o buenas acciones, sino porque el sacrificio de Jesús nos es aplicado a nosotros y nuestro pecado le es cargado a Él. Eso dice la Escritura. Por eso Jesús, cuando tomó el pan, dijo: coman de él. Y luego, tomando la copa, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos, beban de ella todos. Así que yo quiero que ahora mismo, tú que estás allí en casa y que con diligencia pudiste preparar el pan y la copa, hagamos esto ahora en conmemoración. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26 dice: en el versículo 17 en adelante se nos narra lo mismo que hace un momento leímos en el Evangelio de Marcos. Pero vamos a leer del versículo 27 al versículo 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que tú que has preparado el pan y la copa, y si es el caso que no sabías, no te diste por enterado o por enterada, no importa. Igual, por favor, acompáñanos en este momento. Tal vez muchas veces ya lo has hecho con nosotros en la congregación, pero este día es especial, porque justo este día, un día como hoy, fue el día que el Señor instituyó esta ordenanza para nosotros, sus discípulos. Y por eso estamos esta tarde o esta mañana recordando este momento tan especial. Así que ahora yo te invito para que agradezcamos a Dios. Padre del cielo, te damos gracias por estos elementos, por este pan y por esta copa. Y te damos gracias por lo que significa y lo que representa. Representa, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Representa, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Representa tu cuerpo sin pecado que se dio y se entregó en el lugar de nuestra vida. Y representa tu sangre, la sangre que ahora ha establecido un nuevo pacto de perdón, de redención, de salvación, de gracia eterna. Así que, Señor, ahora lo hacemos como lo mandaste, recordando, conmemorando tu sacrificio, Señor, perfecto y suficiente desde aquel momento hasta el día de hoy y hasta el día que tú regreses por la iglesia, y por la eternidad veremos en nuestras vidas la eficacia de tu sacrificio. Gracias, Señor. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, lo que dice en el versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, retorne o venga por nosotros, la iglesia. A Él sea la gloria. Gracias te damos, precioso Señor. Ahora yo te invito a que vayamos por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 13.
Porque como lo mencionamos hace un momento al principio de la enseñanza, ¿qué acontecimientos sucedieron? ¿Qué sucesos tuvieron lugar la noche de la cena? Como les mencioné, el Evangelio de Juan dedica el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para hablarnos de lo que sucedió y de lo que el Señor enseñó y de lo que Jesús hizo esa noche, la noche de un día como hoy, en la que el Señor instituyó la cena. Así que, yendo al Evangelio de Juan del capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. He querido titular este mensaje y esta enseñanza de la siguiente manera. Son 3 adjetivos que describen el carácter del Señor: sacrificio, entrega y humildad. Sacrificio, entrega y humildad. Sabemos de el sacrificio del Señor. Sabemos que por amor Él estuvo dispuesto para sufrir la horrenda cruz. Estuvo dispuesto a venir para ser menospreciado, desechado y vivir el escarnio y vivir el caer en manos de gentiles para ser azotado y ser crucificado. Sabemos de no solo el sacrificio, sino también sabemos de la entrega del Señor, su obediencia al Padre, el sometimiento al Padre. Recordamos este día también que el Señor vino al huerto de Getsemaní orando y diciendo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús entregó o rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Eso se llama entrega. Pero poco hablamos acerca del ejemplo de humildad, del ejemplo de humildad del Señor. Por amor Él se sacrificó, por amor Él se entregó, pero también por amor Él hizo esto que el Evangelio de Juan registra que el Señor hizo con los discípulos. Luego de que cenó, por eso decidimos hoy en particular tomar la cena y luego entrar a este punto de la enseñanza. Porque este punto de la enseñanza es para creyentes, es para discípulos, es para ti y para mí. Luego de que el Señor cenó con ellos, el texto dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en un tazón y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Jesús comenzó a hacer la función de un siervo. Antes de comenzar esta íntima comida que Jesús tuvo con los discípulos, Jesús les dio una lección de humildad a sus seguidores y a sus discípulos. Por lo general, en tiempos bíblicos, eran los esclavos quienes se ocupaban de esta labor y de este oficio, de lavar los pies de las personas de la casa, de sus amos. Y casi siempre a este tipo de esclavos se le llamaba el esclavo inútil. Es decir, el esclavo que estaba allí solo para estar pendiente de en qué momento llegaba su amo o su ama para estar allí para lavar los pies para cuando él entrara a casa. Y en este pasaje Jesús es el huésped principal. Él es el invitado de honor. Él es el que podríamos llamar está a la cabeza de la mesa. Y sin embargo, Él se viste como un siervo, se viste como un esclavo, toma una toalla, la coloca en su cintura y se pone a lavar los pies de los discípulos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses este ejemplo de Jesús y nos dice en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses que en nosotros, los creyentes, debe haber este mismo sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. Acompáñeme, si le es posible, a la carta a los Filipenses al capítulo 2. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordemos que lo que Pablo está escribiendo aquí, lo está escribiendo a creyentes, a cristianos, a discípulos de Jesús. Y les está diciendo: en ustedes, discípulos, debe haber el mismo sentir que hubo también en el Señor Jesucristo. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuán importante es en este día recordar, mis amados y familia de la fe, el carácter de Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él lo que la Biblia dice, el verbo, la palabra mediante la cual el mundo y todo lo que hay en el mundo fue creado. Todo lo que hay en el cosmos y en el universo fue creado por el verbo. Él es el verbo que se hizo carne. Siendo Él el autor de la vida, siendo Él el glorioso y majestuoso Señor de señores y Rey de reyes, tomó semejanza de hombre. Se humilló de una posición de ser creador a hacerse criatura. Estando en la condición de hombre, se humilló más para obedecer a los hombres. Y estando en esa condición, todavía se humilló más para ir a la muerte, y la muerte más indigna, la muerte más detestable, la muerte que era para las escorias de la sociedad. Ese es el carácter del Hijo de Dios. Y aquí hay algo que Jesús dice:
En este caso se lo dice a Pedro: si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Era un requisito para entrar a ser parte del club selecto de los creyentes en Jesús o del el club de discípulos de Jesús. De ninguna manera. Pero esta enseñanza era necesaria antes de que el Señor muriera, resucitara y fuera glorificado y el Espíritu Santo fuera enviado. Y estos 11, porque aquí ya no contamos a Judas, estos 11 serían la base sobre la cual Dios fundamentaría la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál debe ser el carácter de los hombres que seguimos al Señor y que confiamos en Él? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Debe ser la de Jesús. Jesús dijo: yo he venido y estoy aquí como el Señor, pero no he venido para ser servido, he venido para servir. Esto es clave que nosotros lo recordemos en este día. ¿Por qué Jesús pudo colocarse en la condición de un esclavo y de un siervo? Básicamente por estas tres cosas. Porque Jesús sabía de quién había recibido todas las cosas, número 1. Número 2, porque Jesús sabía de quién había salido. Y número 3, porque Jesús sabía a quién iba. Así que, amada iglesia y amado creyente en el Señor, si tú sabes estas tres cosas, para ti no es difícil ponerte en la condición de esclavo y de servidor de otros. Pero nosotros estamos peleando por posiciones. La Biblia lo dice. El Evangelio de Lucas registra que esa noche, en ese momento, entre ellos se pusieron a disputar por quién era el mayor o el más importante o el primero de ellos. Cuando tú no sabes quién eres, cuando no sabes lo que se te ha entregado y cuando no sabes a qué has sido llamado, tú estás peleando por nombres, títulos, posiciones, lugares. Cuando no sabes que eres un hijo de Dios, estás peleando por reputaciones. Cuando no se te trata o no se te habla con el nombre que tú crees que mereces ser tratado o llamado, entonces tú estás peleando por esto. Pero el Hijo de Dios no. ¿Por qué, siendo Él el Maestro y el Señor, pudo colocarse en la condición de siervo? Porque Él sabía de quién había venido. Porque Él sabía de quién había salido y porque Él sabía de quién había recibido todas las cosas. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. En el versículo 13 Él lo afirma: yo soy el Maestro, yo soy el Señor. No era que Él no lo supiera, no era que en algún momento Él, es que no sé si soy el Maestro, me voy a poner a lavar los pies como lo haría un esclavo, porque no sé, no me identifico si soy esclavo o soy Señor. No, de ninguna manera. En el versículo 13 Él afirma: yo soy Maestro, yo soy Señor. Pero aquí viene la otra enseñanza, y es que cuando Él dice yo soy Maestro, escuchen, mis amados hermanos, conocimiento no solo comunica, conocimiento enseña con el ejemplo. Eso significa ser maestro, enseñar con el ejemplo, enseñar con la vida misma. Y número 2, cuando Él dice, no solo dice soy maestro, sino que también dice soy Señor, en el verso 13, eso significa que la autoridad no es para servirse de los demás. Autoridad en el reino de los cielos, autoridad en la iglesia de Jesucristo, es para servir a otros. Los que dicen estar en la mayor posición, esa posición es para servir a la mayor cantidad de gente posible. Entre más alta creas que sea tu posición en la iglesia, estás llamado a servir a más personas y a entregar tu vida en servicio a ellos y a modelar con tu vida y ser ejemplo a los demás. Y esto le enseñó Jesús a los discípulos justo antes de ir a la cruz. Esta enseñanza era clave y era muy específica para los hijos de Dios, para los creyentes y para los discípulos. En el versículo 15 Jesús dice: porque ejemplo os he dado. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para darles ejemplo. Así que cuando el Señor ya no estuviera en esta tierra, luego de que Él ascendió a los cielos y enviaría el Espíritu Santo, ¿qué creen que pensaban los discípulos? Pues si el Señor lo hizo, ¿cómo no voy a hacerlo yo también? ¿Qué creen que pensaron los apóstoles? Apóstoles no es solamente un título, una reputación o un nombre que busca estar en autoridad. Ellos
se pusieron como ejemplo. Y lo que tú ves en el libro de Hechos que sucedió con los apóstoles fue lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Estas tres características del carácter del Señor, como lo recordamos en este día: sacrificio, entrega y humildad. Sacrificio, entrega y humildad. Si crees que Dios te ha llamado para seguirle, si crees que Dios te ha llamado para servirle, entonces en ti y en mí también deben estar estas tres características: sacrificio, entrega y humildad. Humildad. El Señor dice en el versículo 17: si estas cosas sabes, bienaventurado eres si las hiciereis. Así que, mis amados, hoy estamos recibiendo el conocimiento. Ya sabemos qué hacer, pero no somos llamados bienaventurados por saber o por conocer. Somos llamados bienaventurados, dichosos, felices por ir a hacerlo. Hacerlo. Jesús dijo: porque ejemplos he dado, y Él les mostró cómo se hace. Se quitó el manto era señal de autoridad, y se tomó una toalla y la ciñó y se vistió con ella. No peleemos por mantos, peleémonos por la toalla. Busquemos el servirnos en amor los unos a los otros. Busquemos el pasar por alto las ofensas. Busquemos el hacer lo mismo que hizo Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pasemos por alto la ofensa del que nos ha ofendido, del que nos ha herido, del que ha hablado contra nosotros, del que no nos dio el nombre y la reputación que nosotros pretendemos tener en este tiempo. No estamos llamados para eso. Estamos llamados para pelear por mantos. Estamos llamados para pelearnos la toalla y servir a otros. Ese es el llamado de un verdadero discípulo. Y en la congregación que Dios nos ha permitido, por su gracia y amor, pastorear, hacemos este llamado en particular. Y todos mis amados diáconos y servidores lo saben: servir es la mejor posición que tú y yo debemos de tener en la congregación, porque servir es un privilegio. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo y nos dio ejemplo para que nosotros también lo sigamos en este día. ¿Quieres orar conmigo? Padre amado, gracias porque tenemos el ejemplo de vida, de sacrificio, de entrega, de amor y de humildad en aquel que decimos que es nuestro Maestro, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos para siempre, Señor, seguir su ejemplo en todo momento. Y ayúdanos, Señor, para quitarnos el manto y tomar la toalla y servir. Y que en este tiempo que estamos viviendo, esta afectación social, nosotros nos preocupemos hasta donde nos sea posible, sin faltar a las autoridades o a lo que las autoridades nos han ordenado, que podamos ayudar, beneficiar, servir, alentar, animar a otros, Señor. Poner nuestra vida en servicio para la de los demás, Señor. Gracias, maravilloso Jesús, por tu entrega, por tu sacrificio, por tu amor y por ese ejemplo de humildad que hoy nosotros, Señor, nos sentimos desafiados para también llevar en nuestras vidas. Gracias, precioso Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.